El trastorno negativista desafiante. Estamos conformados por Andrei Santiago, Caterin Dayana, Karen Dayana y quien les habla, Tatiana. Introducción. El trastorno negativista desafiante, también llamado un trastorno de oposición desafiante, es el problema de comportamiento que típicamente aparece durante la infancia y la adolescencia. Se define por un patrón duradero de comportamientos desafiantes, irritables y hostiles hacia figuras de autoridad como padres, maestros y adultos responsables. Este comportamiento es la rebelión, desacuerdo habitual que puede ocurrir en ciertas etapas del desarrollo. El TND se incluye en el grupo de trastornos del neurodesarrollo y del comportamiento que se enumeran en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Contextualización. Es importante tener en cuenta que el TND no debe ser visto como mal comportamiento o mala disciplina. Varios estudios muestran que hay factores biológicos, psicológicos y sociales, como dificultades en la regulación emocional, estilos de crianza inconsistentes, conflictos familiares, experiencia de estrés o problemas relacionados con déficit de atención, de estrés o de atención e hiperactividad. La contextualización también requiere considerar el impacto que tiene en la vida cotidiana, lo cual puede afectar el desempeño académico, las relaciones familiares. Del trastorno negativo desafiante son 3. Bueno, principalmente este trastorno también es conocido como TND, con un patrón de comportamiento irritable y desafiante, rencoroso hacia las figuras de autoridad, que debe estar presente al menos durante 6 meses, es el tiempo estable del trastorno. Principalmente vamos a empezar con el criterio A, que es el enfado o la irritabilidad. Dentro de esta categoría, el niño o el adolescente habitualmente pierde la calma con frecuencia, se irrita fácilmente, permanece enfadado o resentido casi la mayor parte del tiempo. Esto es muchas veces o la mayoría de veces. Un ejemplo puede ser un niño puede relacionar de forma exagerada ante pequeñas cosas, ¿sí? Ante pequeñas correlaciones, o corresponder a menudo a un enfado porque no le gustó algo o porque tienen que adaptarse a algo que se desea evitar. En el criterio B tenemos discusiones y actitudes desafiantes. En este está la categoría donde la persona discute a menudo con los adultos, o sea, con la persona autoritaria de ellos, con los maestros, como decía, con sus padres, y desafía las reglas de ellos. Se niega a seguir los órdenes o se molesta conscientemente con las personas. Y el siguiente, el criterio C, comportamiento vengativo. En este, según el DSM-5, señala un comportamiento rencoroso, como lo decía anteriormente, o vengativo, que puede producirse al menos en 2 ocasiones, como un periodo de 6 meses. Es decir, debe intentar desquitarse cuando pueden hacerle algo malo, ¿sí? O sea, si a uno le dice algo o le hace algo malo, ellos intentan desquitarse o vengarse, como le decía anteriormente. Diagnóstico diferencial. En este se puede confundir mucho el trastorno del TND con el trastorno de la conducta. Hay un problema en la conducta debido a que ambos trastornos tienen problemas de la conducta,
pero el trastorno de la conducta se presenta, se diferencia porque presenta violaciones más graves y más graves de normas y derechos de otras personas, como agresiones o robos. También tenemos el TDAH, que son los niños que pueden parecer desobedientes debido a su impulsividad o falta de atención. El comportamiento también desafiante es más derivado y este está más estrechamente orientado a la figura autoritaria, ¿sí? El TND, o sea, se ve más, el comportamiento es como más desafiante y se ve más orientado a la figura autoritaria. Bueno, también tenemos, en el trastorno tenemos que se divide en tres. Se divide en leve, moderado y grave. Principalmente el leve son los síntomas que aparecen en el entorno, por ejemplo, únicamente en su casa, ¿sí? El leve solo puede aparecer los síntomas en su casa. El moderado ya son síntomas que se presentan en dos entornos. Ya no es solo en su casa, sino también en el colegio. Y el grave se presenta en tres entornos, que es en la casa, en el colegio o en el entorno social, ya sea en un parque, no sé, están en una reunión y ya se presentan fuera del colegio y de la casa. Bueno, tenemos un caso clínico de este trastorno negativista desafiante. Este caso se trata sobre Rocío, una adolescente de 12 años, la cual es repitente de primer grado y secundaria. Rocío proviene de un contexto sociocultural bajo y de una familia desestructurada. En cuanto a su entorno familiar, Rocío presenta relaciones problemáticas. Por su parte, sentimientos de abandono hacia su madre. En cuanto a su padre, presenta una idolatría, aunque su padre se encuentra en una situación penitenciaria. El motivo de consulta, Rocío es derivada de la institución pública donde se encuentra estudiando, ya que realizaron un taller de intervención sobre la violencia y se pudo notar un incremento de conductas agresivas, hostilidad y un bajo rendimiento académico. En cuanto a la articulación con los criterios diagnósticos, en el caso de Rocío se pueden evidenciar tres criterios. Tenemos el primero, que es enfado e irritabilidad de forma constante. Rocío presenta cambios repentinos de humor y demuestra una manifestación de odio, ira y resentimiento en sus interacciones sociales. Tenemos un segundo criterio, que es discusiones y actitud desafiante. Este también se presenta en el caso, ya que Rocío manifiesta como una agresividad verbal constante hacia sus figuras de autoridad, tales como sus padres, sus educadores o profesores. Además de esto, incumple las normas que se establecieron en el aula de clases. Aparte de esto, Rocío utiliza dinámicas perjudiciales para confrontar directamente a su madre. Tenemos impacto y deterioro significativo. Las conductas impactan directamente en su desempeño académico, ya que por esto Rocío repite el grado escolar. Además de que estas conductas pueden llevar a un comienzo de agresiones hacia sus compañeros de clase. Ahora pasando en el apartado de recomendaciones de intervención, podemos observar aquí en la presentación que se desarrollaron tres tipos de intervenciones. En primer lugar, encontramos la psicoeducación parental. Esta lo que utiliza es principios de la terapia cognitivo-conductual con la finalidad de entrenar a los padres o cuidadores de los diferentes menores que sufran de este trastorno negativista desafiante. Aquí, como bien lo dicen los autores Rodrigo y Aguayo, lo que se busca es modificar las pautas de interacción que inciden dentro del sistema familiar. En este sentido, lo que se hace es una aplicación basada en refuerzos positivos
ante las conductas que sean deseables o que se quieran observar dentro de la conducta del menor, ¿no? En este sentido, se logran aplicar límites que llegan a ser tanto claros y consistentes. Esto tiene mucha pertinencia en el caso que se está analizando, ya que en el trastorno negativista desafiante muchas veces una de las principales problemáticas que tiene permanencia dentro del trastorno son las malas pautas familiares. En este sentido, entran en relación los patrones de crianza inconsistentes, etapas donde el infante o el menor le hayan resultado problemáticas, etcétera. Al realizar una intervención que sea puntual, principalmente en cuidadores o en los padres, se logra realizar un objetivo bastante importante ante la intervención terapéutica de este trastorno, que es lograr modificar el entorno del paciente con un entorno mucho más agradable, mucho más calmado para él y unos patrones cognitivos más flexibles, logrará disminuirse toda la sintomatología clínica que existe dentro del trastorno negativista desafiante. Ahora encontraremos por aquí el apartado de la segunda propuesta de intervención que se desarrolló, la cual fue la terapia cognitivo-conductual. En esta se le busca realizar una orientación al menor, evidentemente, para que logre identificar los distintos sesgos cognitivos que esté poseyendo y que estén teniendo incidencia relevante dentro de la patología que está sufriendo. Como bien lo indican la autora Genesi en el año 2016, aquí se busca enseñar habilidades como lo son la resiliencia, las técnicas de autorregulación y el registro emocional, justamente para que, como bien lo decía al principio, el menor o el paciente logre identificar qué son los procesos cognitivos que le están generando problemas en su percepción acerca de las cosas. Además de que se debe crear un método estructurado, evidentemente, de una secuencia lógica de pasos que le permitan a él resolver los conflictos, cualquier conflicto que tenga en su vida, ya sea en su vida personal, en su vida social, en su vida familiar o en su entorno educativo, antes de que aparezcan las reacciones impulsivas, que justamente son las que generan problemática y pueden estar afectando los parámetros de su vida que ya mencioné, ¿no? Aplicar esta propuesta de intervención es bastante pertinente, ya que una de las características que afectan principalmente al trastorno negativista desafiante es la desregulación emocional crónica. En vez de que el paciente esté regulando sus emociones, lo que hace esta característica es que no todas las veces tenga control frente a sus emociones, además de que el umbral de tolerancia que el paciente con trastorno negativista desafiante posee es bastante bajo. Por ende, cuando reaccione o experimente situaciones las cuales conlleven esta característica de frustración, no va a tener un umbral lo suficientemente paciente como para poder tolerar estas situaciones y no contará con un arsenal de herramientas de autocontrol. Es por ello que esta estrategia permite combatir esta falencia que ocurre, lo que venía hablando acerca de las herramientas de control. Le puede brindar al paciente distintas herramientas para que él pueda regularse de una mejor manera. Además de que podrá obtener diferentes alternativas de respuesta que logren ser mucho más adaptativas a las que ya tiene, solucionando una gran problemática que es la ira excesiva. Así que es bastante pertinente aplicar la terapia cognitivo-conductual, no solamente a este trastorno, sino a cualquier patología relacionada con la percepción de ciertos eventos cognitivos del paciente, ¿no? Y por último vamos a encontrar, hago aquí un poquito de zoom, la intervención en el contexto escolar. Eh, Aquí, como en la primera propuesta de intervención diseñada, lo que se busca es hacer una reestructuración dentro de las dinámicas que tienen incidencia en el aula de clases.
Esto se puede realizar a través de un sistema formal de economía de fichas o tratos conductuales los cuales se establezcan entre el estudiante y el profesor. Aquí también, como en la primera propuesta, se utiliza el refuerzo positivo inmediato ante conductas que resulten adaptativas o que sean deseables. Y las conductas que sean disruptivas o estén generando malestar dentro del entorno escolar, tanto a nivel colectivo e individual del estudiante o paciente, se extinguen a través de, valga la redundancia, la extinción, que es un proceso que ocurre en el conductismo, ¿no? Mm, ya que justamente estas conductas lo que realmente pretenden o su objetivo es llamar la atención. Hay que tener muy en cuenta que es bastante importante hacer este abordaje terapéutico en el contexto escolar, ya que el trastorno negativista desafiante no solamente afecta al individuo, ya sea a nivel individual, ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel social, emocional o familiar, cualquier parámetro que rija la vida cotidiana del individuo, sino que también llega a afectar el entorno escolar. Y justamente el entorno escolar para un menor de edad es un proceso sustancial dentro de su neurodesarrollo como persona y como individuo que va a estar constantemente interactuando con la sociedad. Es por ello que genera un bajo rendimiento escolar, trae consecuencias negativas escolares para el paciente y por ello hacer una unificación entre los criterios de consecuencias y los premios, es decir, el reforzamiento positivo que se le brinda tanto en la casa como en la escuela, logra hacer una desaparición paulatina a las distintas conductas desafiantes que pueda tener el paciente. Ahora pasamos al apartado de conclusiones y como conclusión final eh, se dice entre líneas generales que el trastorno negativista desafiante emerge más que todo entre la interacción de la desregulación emocional presente que existe en el menor, es decir, la falta de control sobre sus emociones y las pautas de interacción dentro de su crianza que resultaron problemáticas o no tan agradables para él. Es por ello, déjenme ampliar un poquito más, es por ello que el éxito terapéutico que debería surgir ante el tratamiento de esta patología debe darse desde un enfoque multidisciplinario e integral, ya que la evidencia demuestra que hacer una combinación entre la terapia individual junto con el entrenamiento conductual y evidentemente la coordinación por parte del entorno escolar resulta trayendo un diagnóstico mucho más favorable y benevolente para el paciente que esté sufriendo esta patología. Y permite, esto es muy importante de remarcar, permite prevenir, porque muchas veces en los trastornos a veces no se tiene en cuenta la prevención. Justamente este enfoque multidisciplinario e integral permite que el trastorno no se cronifique y pase de ser una patología, por decirlo así, que afecta ciertos parámetros de la vida con ciertas características a una patología la cual irrumpa la funcionalidad directamente que posee el individuo. Es decir, que ya afecte cualquier aspecto de su vida y que él prácticamente no pueda desenvolverse a nivel cotidiano. Es por ello que no se deben hacer un enfoque exclusivo en trabajar ciertas áreas o un enfoque que solamente utilice una sola propuesta de intervención, sino que se deben combinar los distintos recursos terapéuticos que pueden haber para poder combatir esta patología. Como reflexión, finalmente, como reflexión crítica, en el rol que nosotros tenemos como psicólogos
frente a una patología como lo es el trastorno negativista desafiante, debemos tener no una visión reduccionista acerca de este trastorno, es decir, que detrás de toda la sintomatología clínica que comprende la ira, la desesperanza, la tristeza, la baja tolerancia a la frustración o el desafío de las autoridades, detrás de todo esto puede que el paciente nos esté comunicando algo con un mayor trasfondo o con un contexto mucho más hondo de lo que nosotros pensábamos. En este sentido, el paciente puede estar comunicando por un medio de grito de auxilio que en etapas de su desarrollo cruciales ocurrieron falencias, como lo es mm, la ruptura del vínculo materno, la ausencia de una figura paternal o simplemente las pautas de crianza que incidieron dentro del sistema familiar fueron inadecuadas, quizás mucho más autoritarias que lo que normalmente debería ocurrir en este sentido. Es por ello que muchas veces el entorno escolar del paciente que está sufriendo el trastorno negativista desafiante tiene una concepción estigmatizada, prejuiciosa, radical e inclusive en muchos de los casos inflexible frente a este trastorno. Lo que hace este proceso es que la patología se esté reforzando conductualmente. El paciente tenga una mala percepción de sí mismo y esto genere rencor dentro de sus esquemas mentales, procesando la realidad y procesando su entorno como un entorno en el cual él está generando conflictos y por ende tiene que seguir generando estos conflictos ya que, entre comillas, es su rol en la sociedad. Es por ello que realmente la significancia clínica o el aprendizaje clínico que nosotros debemos tener frente a este trastorno es que el trastorno negativista desafiante puede llegar a ser un trastorno mucho más relacional y de tipo sistémico. De tipo sistémico, eh, ya que, como lo venía diciendo, la sintomatología clínica no se puede abordar desde una perspectiva superficial, sino que tiene que observarse el trasfondo o qué es lo que está buscando comunicar el paciente con todos los síntomas que él evidencia. Por eso, la intervención terapéutica no solamente tiene que basarse, por decirlo de esta manera, en curar las conductas disruptivas dentro de un consultorio, sino que se tiene que hacer reestructuraciones en el sistema familiar, en el sistema escolar y además de que pues el abordaje, como venía diciendo anteriormente en los otros apartados de la presentación, tiene que ser un abordaje multidisciplinar y que sea netamente empático. Esto puede llegar a cambiar el rumbo del trastorno y puede mejorar la vida del paciente. Eso sería la reflexión crítica. Muchísimas gracias.